Buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que en estos momentos se encuentran conectadas, acompañándonos. Para nosotros como área de seguridad y salud en el trabajo es un honor poder contar con la participación de ustedes el día de hoy. Vamos a estar realizando una capacitación de primeros auxilios. Vamos a contar con la exposición de nuestra fisioterapeuta del área de seguridad y salud en el trabajo, Eliana Mejía, con nuestro colaborador de la ambulancia, Juan David Izquierdo, y mi persona, Dayanis Mejía, que soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. Pero también pues con todo el apoyo logístico del resto del equipo de seguridad y salud en el trabajo, nuestra compañera Jamie Gómez, Patricia de Aro, Sandra Herrera, la doctora Adriana, Willy y pues nuestra coordinadora Ingrid. Muchísimas gracias de verdad por su asistencia y por estar aquí. Vamos a dar inicio con la capacitación y le voy a dar paso a mi compañera Eliana, la fisioterapeuta del área. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Dentro de las brigadas tenemos que tener en cuenta todo lo que es higiene postural, con el fin de proteger a nuestros brigadistas y evitar algún tipo de lesión a nivel osteomuscular. ¿Qué es alteración a nivel osteomuscular? Son las alteraciones que se presentan en nuestros músculos, articulaciones, ligamentos y tendones. Por eso debemos proteger a nuestros brigadistas. ¿Qué es la higiene postural? La higiene postural es la postura adecuada que nosotros debemos mantener durante todas las actividades de nuestra vida diaria. Es la forma adecuada de nosotros agacharnos, de sentarnos, de acostarnos. Y para esto vamos a ver unas técnicas de cómo debemos nosotros manipular al paciente con el fin de no generar ninguna alteración a nivel de nuestra columna vertebral. Bueno, ¿cuál es la forma correcta de nosotros agacharnos? Cuando nosotros nos vamos a agachar debemos utilizar siempre nuestras piernas, ¿listo? Evitar hacer estas flexiones, que estas flexiones son las que nos van a generar algún tipo de lesión. Les voy a explicar acá. Asumamos que estas son nuestras vértebras. En cada una de nuestras vértebras hay un núcleo pulposo. Ese núcleo pulposo, cuando nosotros hacemos los movimientos que no son adecuados, se va desplazando y nos puede generar algún tipo de lesión, como la hernia discal. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos vamos a agachar, debemos tener siempre las piernas un poco abiertas, flexionar nuestras rodillas y mantener nuestra columna recta. Y tomar el objeto, o en este caso, a nuestro paciente. Traerlo hacia nosotros, desplazarnos y avanzar. Cuando nosotros, digamos en este caso, estamos con la camilla, debemos evitar hacer estos movimientos de rotación, porque ¿qué va a pasar con nuestras vértebras? Miren. Y este núcleo pulposo se va a ver afectado. Nosotros también tenemos diferentes tipos de postura. ¿Cuál es la postura? La postura es la relación de nuestras articulaciones con referencia al espacio. En este caso tenemos la posición de cúbito supino, que es técnicamente que estamos boca arriba. También tenemos de cúbito lateral, que estamos de medio lado, y la postura de cúbito ventral, que estamos boca abajo. Es muy importante que nosotros cuando vayamos a manipular nuestro paciente, lo manipulemos de las zonas óseas. No la manipulemos, digamos, de acá, sino si le vamos a hacer una rotación, esa rotación la hagamos de las partes óseas. ¿Listo? Bueno, eso era el aporte que quería decirles. Es muy importante también que los brigadistas cuiden su salud, estén constantemente haciendo ejercicio, fortaleciendo la zona abdominal. Cuando nosotros tenemos unos abdómenes fortalecidos, nuestra columna vertebral está sana. Entonces los invito a que tengan estilos de vida saludables. Muchísimas gracias. Bueno, dando continuidad a la capacitación, vamos a tocar un poco el tema de primeros auxilios psicológicos, lo cual es también muy importante en los casos de emergencia. Entonces, sabemos que después de una situación de emergencia o de una situación de crisis, las personas podemos quedar en shock, pero para esto existe una herramienta muy importante que son los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? El objetivo es poder brindar un equilibrio emocional a las personas y un acompañamiento después de la crisis. Digamos que la ventaja de esta herramienta es que lo puede hacer un familiar
un amigo o un desconocido que haya estado presenciando en el momento de la emergencia. Entonces, ¿qué es lo clave y qué es lo principal para pues, brindar este tipo de ayuda? Primero, la escucha activa. Es muy importante la escucha activa debido a que debemos ser empáticos en esos momentos y transmitirle a la persona confianza y que nos está interesando lo que nos está contando y narrando. Segundo, un reentrenamiento de la ventilación, es decir, puede que por el suceso las personas quedemos ansiosas, alteradas, y por ende es muy importante que les brindemos técnicas de respiración en el momento para devolverles de pronto esa tranquilidad. También es muy importante la categorización de necesidades, es decir, puede que en el momento las personas queden con ideas desordenadas y necesiten jerarquizarlas, y para eso necesitarán de un tercero. Por ende, es muy importante escucharlos y ayudar a organizar esas ideas. También la derivación a redes de apoyo. Luego de ya saber la información de la persona, sí podemos contactar a sus familias, a sus conocidos, amigos y las personas que sirvan como red de apoyo de pues, la persona involucrada en el acto de emergencia. Y la psicoeducación, es decir, tratar de en el momento decirle a la persona que pueden quedar secuelas psicológicas y que es normal dentro de estos sucesos. Entonces es muy importante que pues, después de esto, si se llega a presentar estrés postraumático, es normal, pero teniendo en cuenta que lo ideal de los primeros auxilios psicológicos es precisamente minimizar ese estrés postraumático y minimizar de pronto digamos, secuelas a futuro. Pero en el momento también es importante aclararle a la persona acerca de este punto. Entonces, dentro de toda esa parte de primeros auxilios, nos parece muy importante la parte emocional, porque sabemos que es el primer paso que se debe brindar luego de una emergencia. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Listo, entonces muchísimas gracias. Le doy paso a mi compañero Juan David, quien es el que nos colabora en la ambulancia y también hace parte de la brigada de emergencia. Muy buenos días para todos los que están presentes el día de hoy y desde su casa de forma virtual. Mi nombre, como ya me han presentado anteriormente, es Juan David Izquierdo Calderón, pertenezco a la ambulancia y también trabajo para el equipo de seguridad y salud en el trabajo de Cámara de Representantes y en general el Congreso de la República. El día de hoy vamos a ver un tema de primeros auxilios muy importante para todos nosotros, para tener en cuenta las pautas normativas también en parte y procedimientos exactos para realizar un primer auxilio. ¿Listo? Entonces a continuación les voy a compartir la información. Recordemos todos que toda actividad que vamos a realizar como primer auxilio tenemos que hacerlo de la mejor manera, con la mejor disposición y teniendo unos conocimientos básicos que vamos a emplear para ello. El objetivo general de esta capacitación el día de hoy es brindar a todos ustedes que están presentes el día de hoy unas herramientas necesarias para identificar, ejecutar procedimientos adecuados para un primer auxilio. Como les decía desde un principio, las herramientas básicas para poder prestar una atención inicial, una valoración inicial que nos pueda servir y que le pueda servir principalmente a la persona afectada en el momento. Hay unos objetivos específicos que vamos a alcanzar al finalizar esta capacitación, dentro de los cuales y los métodos que vamos a realizar y a ver, podemos utilizar todas estas herramientas. Entonces podemos identificar aspectos médico-legales, como les decía desde un principio, lo que tiene que ver con normativas al respecto de por qué voy a prestar un primer auxilio, de qué pasa si yo no lo presto, si yo me voy. Entonces esa parte de normativa. Los elementos básicos de bioseguridad, los elementos que tenemos que tener como protección personal, ¿sí?, para poder hacer una atención inicial. Siempre tenemos que tener en cuenta nuestra seguridad para poder, asimismo, prestar una ayuda. ¿Cómo vamos a evaluar una escena? ¿Cómo vamos a evaluar el entorno donde se está presentando la situación, la víctima, el área donde se encuentra? Activar adecuadamente el número único de seguridad y emergencias, una forma adecuada de cómo utilizar el teléfono, pedir una ayuda, solicitarla, para que de esa misma manera sea optimizado el recurso y nos llegue a tiempo al lugar donde lo necesitamos. Un primer auxilio.
El primer auxilio es esa respuesta inmediata en cualquier caso de urgencia y emergencia que se presente en cualquier lugar, en cualquier espacio y a cualquier persona. Debe ser una ayuda inmediata, adecuada y provisional. Inmediata porque, pues, como lo dice la misma palabra, es un primer auxilio. El primer respondiente o la persona que se encuentra realizando esta capacitación va a tener esas herramientas para en su momento poderlas realizar de forma inmediata, de una forma adecuada, responsable, y también tener en cuenta de que es algo provisional, mientras llega una ayuda especializada, personal de ambulancia, ¿sí? ¿Quién puede prestar un primer auxilio? Cualquier persona puede prestar un primer auxilio. Por eso en la imagen vemos personas adultos mayores, como en una cierta explicación de que no hay limitación para que cualquier persona pueda prestar este primer auxilio. Todas las personas que quieran hacerlo, que se quieran capacitar, lo podemos realizar. ¿De qué debe constar esta persona? Estar segura, estar tranquila. Como lo decía mi compañera anteriormente, es muy importante todo lo que tiene que ver con un primer auxilio psicológico. Si nosotros no nos encontramos seguros, si no nos encontramos tranquilos, no vamos a poder prestar esa ayuda inmediata, no vamos a poder prestar esa ayuda provisional, no vamos a poderlo hacer. Entonces tenemos que garantizarle a esa persona la seguridad de que nosotros le vamos a ayudar, de que esa persona se sienta segura, se sienta tranquila. Como hablábamos de normativa hace un momento, es importante también tener en conocimiento los aspectos médico-legales de un procedimiento que hagamos o no con un paciente, con una persona que se encuentra en estado de crisis, que necesita de nuestra ayuda. Una imprudencia, tenemos que cuidarnos de la impericia, negligencia o abandono. Una imprudencia es yo llegar a realizar algún tipo de primer auxilio y, por ejemplo, no ponerme los guantes. Estoy siendo imprudente con la persona y estoy siendo imprudente conmigo. Una impericia, una falta de entrenamiento. Yo no tengo conocimiento para realizar algún tipo de actividad, yo no tengo el conocimiento para realizar ese primer auxilio que esa persona necesita. Entonces, si yo no tengo el conocimiento, si yo no estoy seguro de lo que voy a hacer, yo no lo voy a realizar, porque la idea no es esa. Negligencia. La negligencia hace parte de que si yo tengo el conocimiento de lo que puedo realizar, de la ayuda que puedo prestarle a esa persona, y si yo no lo hago, si yo me niego, ¿sí? Estoy siendo negligente con esa persona, no realizar la actividad, aún sabiendo de que tengo el conocimiento y el entrenamiento para poderlo hacer. Abandono. El abandono hace parte de que me encuentro una persona, un lesionado, una persona en crisis, y sencillamente yo me voy. Puede ser una omisión de socorro y también puede ser el hecho de abandonar a esa persona que necesita la ayuda, que lo está solicitando, pero que yo me voy a ir y lo voy a dejar ahí solo. Eso hace parte de la normativa de lo que tiene que ver al respecto con aspectos médico-legales. Recordemos también de que los pacientes tienen unos derechos, ¿sí? Tienen unos deberes y tienen unos derechos como pacientes que debemos tener en cuenta. La persona siempre debe, si está consciente obviamente, porque hay un consentimiento explícito y implícito que más adelante lo vamos a ver, el paciente siempre tiene que tener claro qué se le va a realizar, quién soy, por qué lo voy a ayudar, debo presentarme, ¿sí? Entonces, el paciente tiene derecho a solicitar y recibir una atención primaria, exigir un secreto sobre su condición, tratamiento recibido, denunciar o demandar, y también rechazar o aceptar la ayuda. Por eso a esa persona que vamos a ayudar le tenemos que preguntar, primero, nos tenemos que identificar, obviamente, que la persona sepa quién se le acerca, porque la persona en ese medio de crisis está nerviosa, no sabe quién se le va a acercar, entonces debemos presentarnos ante él con seguridad, con un tono de voz adecuado, ¿sí? Nos vamos a presentar y le vamos a preguntar si necesita de nuestra ayuda. Es importante de que esa persona sepa que le vamos a ayudar y preguntarle si necesita de nuestra ayuda, porque también se puede negar. El consentimiento implícito, como hablaba desde un principio, es muy importante, ¿sí? Para evitarnos temas de pronto legales, de demandas, de denuncias, porque son cosas y casos que pueden suceder. Entonces el consentimiento implícito es el que tiene que ver, a grosso modo, cuando nos encontramos con un paciente inconsciente, con un paciente que no responde, con un paciente que posiblemente esté solo en la escena. Ojo y atención,
Siempre que nos encontremos un paciente que de pronto esté inconsciente, que esté solo, pidamos acompañamiento de alguien que nos acompañe a verificar el procedimiento que vamos a realizar en ese momento. Es muy importante. ¿Por qué? Esa persona necesita ayuda. O sea, es algo que es muy lógico, que la persona se encuentre inconsciente, necesita una ayuda. Esa persona no responde a sí mismo para aceptar o para negar una ayuda. Entonces debemos ayudarlo. En ese caso, se toma un consentimiento implícito, debemos ayudarlo, pero tenemos que tener en cuenta lo que les decía desde un principio, un acompañamiento de una persona. El consentimiento explícito es lo que hablábamos a un inicio. A la persona se le debe informar, una persona que esté consciente, puede que esté desorientada, pues se encuentra un paciente en crisis, ¿sí? Pero debemos, más sin embargo, presentarnos y ofrecerles nuestra ayuda. Y la persona nos va a decir o nos va a decir sí o no. Partamos del momento de la evaluación inicial, ya lo que tiene que ver con el abordaje de una víctima en una escena de crisis, sea un accidente o sea una enfermedad súbita, como tiene que ver con un desmayo, con un infarto, ¿sí? Es importante detectar y corregir los problemas que amenacen la vida del paciente a corto tiempo. También hay que tener en cuenta en la evaluación de la escena, en la evaluación inicial, la situación de la escena, el lugar donde nos encontramos, ¿sí? ¿Qué riesgos pueden existir para ese paciente? ¿Qué riesgos pueden existir para mí como primer respondiente o como persona auxiliadora en ese caso de que llegue a un abordaje de una víctima? ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios? El objetivo de los primeros auxilios para ese paciente principalmente, y nosotros con la responsabilidad de lo que vamos a hacer, debemos preservar la vida de esa persona como primera medida, evitarle complicaciones físicas y psicológicas, ¿sí? Por eso es muy importante, siempre es muy importante acceder a este paciente mostrándole seguridad para que la persona empiece a estar más tranquila, para que la persona sea más colaboradora con nosotros y así ser más objetivos con nuestra ayuda. Otro objetivo, ayudar a la recuperación de esta persona y asegurar el traslado. Como les decía en un principio, los primeros auxilios son provisionales, ¿sí? Son inmediatos al realizar estas actividades como primer auxilio, son cosas que van a ser provisionales. Vamos a estabilizar el paciente, vamos a tenerlo tranquilo, mientras llega el apoyo de una ambulancia, de un personal médico especializado para hacerse cargo de este paciente. Importante, bioseguridad, y más ahorita con lo que estamos viendo a nivel mundial respecto al COVID-19. Todo paciente debe considerarse altamente infectocontagioso. Antes del COVID-19 lo era y ahorita muchísimo más. Debemos ser responsables con el uso de los elementos de protección personal, como mínimo lo que tiene que ver con las monogafas, los guantes y el tapabocas para todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias. Entonces debemos ser responsables con los elementos de protección personal para nosotros y para ese paciente en el momento de prestar un primer auxilio. Como les hablaba de un principio, ahí podemos ver cuáles son los elementos básicos de protección personal para nosotros: tapabocas, gafas, guantes. Al respecto de lo que hablaba hace un momento, evaluar y asegurar la escena es el primer paso que se realiza al llegar a un momento a atender una víctima en cualquier espacio que nos encontremos, porque siempre hay que tener en cuenta de que pueden haber agentes externos que nos pueden ocasionar a nosotros como primeros respondientes y a ese paciente una lesión o un riesgo que pueda afectarnos el desarrollo de la actividad que vamos a realizar como primeros respondientes. ¿Qué debemos tener en cuenta para evaluar una escena? Debemos hacernos unas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? El estado actual de la situación, de la escena, del lugar, cómo se encuentra en ese momento. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo puede desarrollarse esa situación? Si nos encontramos en un accidente de tránsito, por decir que en este caso no lo es, pero para que me comprendan lo que trato de decirles. La escena, ¿qué está pasando? ¿Cómo me aseguran que nadie me venga a atropellar, que nadie me venga a lesionar? Estamos acá, ¿sí? Acá no va a pasar eso, pero tenemos que estar pendientes de qué nos rodea, qué espacio nos rodea. Una persona que se cayó de una escalera, de una estructura. Antes de llegar a ese lugar a ayudar a esa persona, tenemos que verificar nuestro entorno.
verificar que no hayan estructuras que de pronto estén a punto de colapsar, que no hayan otras estructuras que se nos puedan caer encima, que nos pueda caer encima a nosotros o a nuestro paciente. ¿Qué actividades voy a desarrollar yo para la seguridad de esa escena? Tengo que tener en cuenta la seguridad y la situación. ¿La seguridad de quién? La seguridad de la escena, la seguridad de mi paciente, pero primero mi seguridad. Yo no me puedo convertir en una víctima adicional de esta situación que se nos esté presentando. No puedo hacerlo. Entonces primero tengo que ser yo, segundo yo, tercero yo. Tengo que cuidarme yo para poder ayudar a esa persona. Tengo que evaluar la situación, ver la seguridad y la situación de lo que pasó. Preguntar. Siempre hay personas por ahí que de pronto pudieron haberse dado cuenta de qué fue lo que sucedió en la escena. Entonces preguntemos qué fue lo que sucedió, hace cuánto pasó, cómo pasó. Acceder al paciente. Para acceder al paciente y prestarle un primer auxilio, siempre, como les hablaba desde un principio, tenemos que tener en cuenta nuestra seguridad que va en parte del uso adecuado de los elementos de protección personal. Siempre, siempre, siempre debemos utilizar los elementos de protección personal. Guantes como mínimo, tapabocas y unas monogafas para evitar todo lo que tiene que ver con contacto directo con el paciente, sus fluidos que nos pueden afectar a nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre mientras llegamos a la escena, mientras llegamos a ver la persona herida, lesionada, irnos colocando nuestros elementos de protección personal y de esta forma acceder al paciente. ¿Cómo accedo a este paciente? Yo tengo que identificarme, como les decía desde un principio, quién soy, qué soy, a qué vengo y preguntarle si puedo ayudarle. Es importante realizar este procedimiento de esta manera para que el paciente, la persona, se sienta tranquila, el entorno, la comunidad se sienta tranquila, sepan quién es usted y qué es lo que va a hacer con esta persona. No podemos llegar de una forma, claro, tengo conocimiento de primeros auxilios y voy a ayudarle, pero no me presento. Esa persona puede reaccionar de una forma agresiva porque se encuentra en un estado de crisis y me puede agredir o puede agredir a mi equipo de trabajo, quienes vamos a ayudar a esa persona. Entonces, por eso es importante presentarnos, decir quiénes somos, qué vamos a hacer y si podemos ayudarle. Es importante, para acceder a un paciente, hay unas siglas que se llaman el ABDI. Con esto voy a evaluar el estado neurológico del paciente, cómo se encuentra este paciente a nivel neurológico, ¿sí? Entonces vamos a identificar si el paciente está alerta, ¿sí? Si lo encontramos sentado o en el piso o en la posición que lo encontremos, si lo encontramos con los ojos abiertos, ¿sí? Está alerta. Si lo encontramos a una respuesta verbal, es una persona que está con los ojos cerrados, sentado, acostado, pero que si nosotros le hablamos, nos identificamos, señor, ¿le puedo ayudar? ¿Me escucha? Soy Juan David, le voy a ayudar. Esta persona inmediatamente abre sus ojos, entonces ya haría parte de la respuesta verbal, ¿sí? Al dolor, hay personas que están también, pueden estar sentados, pueden estar acostados, ¿sí? Pueden estar de alguna forma estuporosos. Bueno, no voy a entrar en detalle de la situación, pero les voy a explicar. Es un paciente que voy a encontrar de alguna forma haciendo quejidos, ¿sí? Porque le duele algo. Entonces es una persona que está respondiendo al dolor ante la situación de crisis que se le está presentando. O definitivamente es un paciente que encuentro inconsciente, ¿sí? Entonces esas 4 son las siglas para evaluar, en este caso, es muy básica para evaluar el estado neurológico del paciente, que es importante conocerlo, es importante entregarle al personal salud esta persona, cómo la encontramos, sentado, acostado, inconsciente, desorientado, le preguntamos qué fecha es hoy, cómo es su nombre, para identificar a esta persona, cómo se encuentra en su estado neurológico, que es muy importante en la evolución de este mismo. Número único de seguridad y emergencia. Es importante también en el lugar que nos encontremos, pues acá como Cámara de Representantes, Congreso de la República, ya hay un sistema de emergencias, ya hay un sistema de urgencias médicas que pues únicamente es coger el teléfono, llamar a la ambulancia y decir dónde está el lesionado. Entonces, más sin embargo, voy a dar una explicación global de cómo activar el número único de seguridad y emergencias. Entonces, dentro de ese número único de seguridad y emergencias encontramos
la Policía Nacional, es el 123, es el número general, y ahí es donde vamos a solicitar la ayuda que se nos presente de acuerdo al requerimiento que necesitemos. ¿Sí? Si necesitamos Cruz Roja, si necesitamos ejército, policía, bomberos, ¿sí? Entonces, pero en este caso estamos hablando de salud. Entonces hay unas normas básicas para poder pedir ese auxilio por medio de una llamada telefónica. Es importante saber qué requisitos o qué es lo que preguntan o qué es lo que quieren saber en la situación de lo que se esté presentando. Ellos necesitan saber la dirección del incidente, referencias, puntos de referencia. No vamos a decir que es que donde está un carro rojo porque ese carro se me va a mover. Sí, un punto de referencia fijo, llamativo, que conozcan, que sea fácil de identificar. ¿Y desde dónde estoy llamando? ¿Qué fue lo que sucedió? Debemos ser objetivos diciendo qué fue lo que pasó para que la persona que está recibiendo la llamada se haga una idea, una imagen de qué es lo que está sucediendo y de acuerdo a esa situación identificar qué recursos puede necesitar. ¿Cuántas víctimas existen? Se nos puede presentar acá que estén realizando alguna actividad, falla alguna estructura y sean 1, 2, 5, 10 víctimas, no sabemos, Dios no lo quiera, no pase. Identificar la condición en que se encuentran estas personas, ¿sí? Rápidamente. No necesitamos ser personal salud para saber si la persona está inconsciente, si no, si se encuentra consciente, si puede moverse o no. Entonces, la cantidad de víctimas, su condición y acciones emprendidas. ¿Qué he hecho yo hasta el momento para ayudarle a estas personas? Como les decía desde un inicio, para la activación del número único de sistema de emergencias, la dirección del incidente, el tipo de incidente, qué fue lo que pasó, las condiciones en que se encuentra el ambiente, si está lloviendo, sí, es importante saberlo, número de víctimas y la necesidad de recursos. Necesito ambulancia, necesito bomberos, porque es que entonces se cayó un poste, hay un cortocircuito, ¿sí? Porque muchas veces necesitamos una ambulancia, pero también necesitamos bomberos, o necesitamos gas natural porque hubo una fuga, ¿sí? Entonces debemos ser específicos, identificando los riesgos de las situaciones que se están presentando y de acuerdo a eso solicitar la ayuda. Vamos en materia al respecto de lo que tiene que ver con las heridas. Necesito a alguien que me colabore. ¿Sí? Entonces, los pasos para poder llegar a acceder a esta persona. Sí, ella está ahí, pero yo no sé qué fue lo que le pasó, yo no sé con qué se cortó, no sé si fue que se cayó, no lo sabemos. Entonces, yo voy llegando, si me solicitaron ayuda, yo voy preguntando qué fue lo que pasó, qué fue lo que le sucedió, para poder identificar los riesgos en los que se encuentra esta persona. Entonces, mientras voy llegando a ella, yo me identifico. Buenos días, señora, ¿cómo está? Me presento, ¿sí? Con eso estoy verificando si la persona está alerta, ¿sí? Si está consciente y verifico las 4 siglas de las que hablamos hacia ahora al principio, ¿sí? Entonces, yo me identifico. Recuerden que primero yo, segundo yo, tercero yo, al respecto de lo que tiene que ver con seguridad, el uso de los elementos básicos de bioseguridad, que son los guantes, el tapabocas y unas monogafas en su defecto, ¿sí? Importantísimo y, mejor dicho, no podemos acceder a un paciente si no tenemos estos 3 elementos básicos de bioseguridad. Son sencillos, son económicos y son seguros para ella y son seguros para mí. ¿Listo? Entonces, una herida tiene que ver con una lesión traumática que se presenta en los tejidos blandos de una persona, ¿sí? Hay varios tipos de heridas, muchísimos. Como podemos ver, encontramos dentro de la imagen unas heridas cortopunzantes, cortantes, contundentes y otras abrasivas. Lo que tiene que ver, las punzantes se pueden realizar con un elemento punzante, un destornillador. Las cortopunzantes o cortantes como tal, un cuchillo, porque pues entra y corta. Contundentes, cuando te das un machucón con alguna herramienta. Y todo esto genera cierto signo de trauma o cierto signo que nos va a manifestar cuál es el tipo de herida que presenta esta persona. La abrasión con el rallador o cuando nos caemos, nos raspamos, son heridas muy dolorosas. Entonces, es importante identificar en qué zona está la herida, cómo la vamos a trabajar, cómo la vamos a tratar. ¿Listo? Control de hemorragias es muy importante, demasiado importante. Hay 2 cosas que nos acaban la vida de un paciente, que son las hemorragias no controladas y una vía aérea no permeable, que una persona no me respire de forma adecuada y que una hemorragia no sea controlada en el momento adecuado,
esto me puede acabar con la vida de un paciente de forma súbita en cualquier accidente que se nos presente. ¿Qué debemos hacer con esta persona que presente una herida? Identificar dónde está la herida, como les decía desde un principio, identificar el tipo de sangrado. ¿Qué es identificar el tipo de sangrado? Hay dos cosas muy importantes. Hay dos tipos de sangrado, ¿sí? Uno más peligroso que el otro, que nos puede comprometer la vida de esta persona, ¿sí? El sangrado venoso y el sangrado arterial, ¿sí? El sangrado venoso se caracteriza porque es un sangrado continuo, rojo oscuro, y es continuo. Hay una lesión, como pues el mismo nombre lo dice, en un vaso sanguíneo que transporta principalmente sangre pobre en oxígeno, ¿sí? Es la que otra vez retorna al corazón, retorna a los pulmones y nuevamente es expulsada por este mismo de forma ya con una carga de oxígeno, que es lo que nos genera la energía y la vitalidad. ¿Listo? Este tipo de sangrado, como les decía, es un sangrado continuo. Recuerden de que la sangre, como dicen por ahí, es escandalosa, ¿sí? Porque pues obviamente es muy llamativa, a uno le da nervios, a uno le da susto, ¿sí? Y mejor dicho, hasta se puede desmayar ahí al lado de la víctima. Siempre, si nosotros vamos a pertenecer a la brigada, debemos tener en cuenta de que vamos a estar seguros de prestarles ayuda a esa persona, ¿sí? Debemos estar seguros, debemos estar tranquilos, brindarle esa tranquilidad a ese paciente, principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy nervioso, ella está nerviosa, ¿sí? Eso hace que mi paciente no tenga una recuperación inmediata o una recuperación satisfactoria y yo no le pueda prestar ese auxilio, ¿sí? Entonces, como les decía desde un principio, es un sangrado continuo de una calidad rojo oscura. Un sangrado arterial se caracteriza principalmente porque es un sangrado pulsátil. Ustedes van a ver ese tipo de herida que sale el chorrito, como se dice, ¿sí? Es pulsátil y se caracteriza por un color rojo brillante porque es una sangre rica en oxígeno. ¿Qué pasa? Cada vez que nuestro corazón tiene una contracción, ¿sí? Cada vez que expulsa este corazón sangre a toda presión, ¿sí? Vamos a perder una cantidad importante. Depende de también donde se esté alojada este tipo de herida, porque de forma distal tenemos arterias, en toda parte tenemos arterias, pero los vasos son un poquito más pequeños y pues no es la misma cantidad que se va a perder. Así encontramos una aorta, ¿sí? Que es central, que es un calibre mucho más grueso y que nos vamos a desangrar en un poco tiempo, ¿sí? Entonces es importante identificar las heridas, qué tipo de herida es, si es una herida punzante, si es una herida cortante, se caracterizan por unos bordes finos, ¿sí? Si es una amputación, pues es muy evidente porque pues, hay un desprendimiento total de esa extremidad. Ahorita, los pasos para poder controlar una herida. Entonces, los pasos para controlar una herida son tres principalmente, ¿sí? Encontramos a la persona que está lesionada, tiene su mano ahí, se está quejando, ¿sí? Vamos a identificar antes, obviamente, ya lo que hemos visto desde un principio, seguridad de situación de la escena, qué fue lo que pasó, cómo pasó, nuestro entorno que esté seguro, ¿sí? Colocarnos nuestros elementos de bioseguridad, que mi paciente tenga el elemento de bioseguridad por las situaciones que nos encontramos ahorita para evitar un contagio y ahí sí realizar la actividad. Esta paciente tiene una herida en su antebrazo derecho, debo identificar, no me voy a quedar ahí media hora identificando porque pues se me puede sangrar. En cuenta que ya habiendo asegurado la escena, sabiendo qué fue lo que sucedió, habiéndome identificado con esta persona, habiéndole dicho quién soy, qué soy y qué es lo que voy a realizar, voy a identificar y hacer una evaluación inicial de la paciente. ¿Qué fue lo que le pasó? Ah, tiene una herida, estamos hablando de heridas, entonces vamos a manejar esa herida. Primera medida para controlar una hemorragia, ¿sí? Entonces, siempre antes de utilizar cualquier elemento, gasas y elementos que se encuentran en algún paquete, verificar la fecha de vencimiento, ¿sí? Es importante porque pues, podemos hacer una alergia en ese paciente, entonces no es lo que queremos. Queremos preservar la vida, queremos asegurar el traslado y queremos que esa persona o ese paciente no se nos complique, es la idea. Entonces por eso debemos velar también por la seguridad de esta persona. Entonces identificamos de que pues, nuestro elemento se encuentre vigente y vamos a hacer lo que se llama presión directa en esa herida. Entonces la persona tiene la herida ahí en el antebrazo,
¿sí? Tienen la herida ahí en el antebrazo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a controlar esa hemorragia? Con presión directa, ¿sí? Voy a realizar una presión directa. No la voy a hacer despacio porque no voy a hacer nada. Tiene que ser una presión fuerte, firme, ¿sí? Segura. Entonces debemos controlar esa hemorragia o ese sangrado en este caso. Y lo vamos a controlar con una presión directa, ¿sí? Y lo vamos a tener ahí un tiempo importante. Y ya vamos al segundo paso. Entonces vamos a hacer como primera medida en esa herida, en ese sangrado, una presión directa todo el tiempo. ¿Listo? ¿Qué vamos a identificar durante ese tiempo de que la persona se encuentra con esa hemorragia y mientras yo estoy realizando esta presión directa? De que el sangrado, ojalá con esta primera medida se me detenga, que con esa primera medida cese ese sangrado, ¿sí? Si yo me doy cuenta de que estoy realizando esa presión directa, firme, segura, ¿sí? Que de pronto incomoda, duele un poco al paciente, no lo vamos a maltratar, ojo, nunca lo vamos a maltratar, esa no es la idea, pero nuestro procedimiento debe estar bien ejecutado, bien realizado. ¿Listo? El sangrado no cesa, vemos que sigue saliendo sangre por algún lado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar a una segunda medida, que ¿cuál es? Entonces, ese sangrado no cesa, ¿sí? No voy a soltarlo, voy a hacer por ejercicio de que necesito otro insumo para poder ejecutar las otras medidas al respecto del control de hemorragia. No cesa, se me empañó completamente de sangre, se me empañó esa gasa, se me empañó ese apósito, esa compresa se me empañó de sangre. Entonces, obviamente no me va a seguir deteniendo la sangre porque se moja, entonces va a seguir pasando sangre. ¿Qué voy a hacer? Ojo, nunca voy a retirar esa primera barrera, nunca la voy a retirar. ¿Por qué no la voy a retirar? Porque en esta primera barrera se encuentran coágulos de sangre que me está ayudando a la contención de ese sangrado de ese paciente, ¿sí? Entonces nunca la voy a retirar, simplemente la dejo ahí, le pido a un compañero de que nos colabore, a otra persona, y que me destape otro apósito, otra compresa, otras gasas, y vamos a colocarlo encima de estos que ya se encuentran aquí mismo y procedemos a hacer el mismo ejercicio, una presión directa, firme, segura, ¿sí? Ya si sigue el sangrado y se me empañó otra vez, no, pues tampoco me voy a quedar por acá arriba con un poco de gases apósitos porque no voy a hacer nada. No me puedo quedar con ese paciente ahí, yo necesito hacer otro tipo de valoración, necesito ver qué otros tipos de lesiones tiene esa persona. Entonces, puedo llegar hasta tres elementos para la contención inmediata con una presión directa. Si no funciona esa presión directa, vamos a algo que se llama el vendaje compresivo, ¿sí? Si no funcionó, yo necesito detener ese sangrado, no puedo tener a mi paciente ahí, sí, ya están solicitando la ayuda, ya ahorita les explico cómo solicitar la ayuda al número único de emergencias, ya lo vimos, pero ya estoy solicitando la ayuda, yo estoy ejecutando una acción para que esa persona poderla estabilizar, poderla ayudar. Entonces vamos con la segunda medida. Primera, presión directa, siempre, nunca retirar esa primera barrera que hemos puesto, y segundo, ya un vendaje compresivo. Se utilizan vendas elásticas que se pueden movilizar, se pueden tensionar para realizar o para tener el fin de lo que necesitamos en el control de esta hemorragia. Nuevamente verificamos de que nuestro insumo no se encuentre vencido, se encuentre vigente para poder realizar ese primer auxilio en esa persona, ¿sí? Yo nunca lo voy a soltar, ¿sí? En este momento lo estoy haciendo por ejercicio de que necesito ubicar mis insumos, pero la idea es que no lo voy a soltar. Yo pido el apoyo, que alguien me alcance la venda, ¿sí? Y la voy a utilizar. Es importante tener en conocimiento el cuerpo de la venda y cómo la vamos a utilizar, ¿sí? Para que no se nos enrede, para que no se nos caiga, para que sea más cómodo para nosotros ejecutar la actividad. Entonces, este es el cuerpo de la venda, ¿sí? Esta es la cara interna, que es la que pega, ¿sí? A la venda exterior, y la parte externa, que es todo lo que viene por fuera, ¿sí? Es como su nombre lo dice. ¿Cómo vamos a realizar este vendaje? Sobre la lesión donde se encuentre la herida, ¿sí? Entonces vamos a colocar inicialmente la cara externa de la venda, porque de esta forma es más fácil maniobrarla, es más fácil poderla utilizar y es más objetivo el ejercicio de lo que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, ya habiendo puesto unas barreras de contención,
ya habiéndose realizado la presión directa, no funcionó, ya procedemos a realizar el vendaje compresivo. Entonces vamos a colocar sobre los elementos de barrera que tenemos y vamos a ejercer una tensión con cada vuelta que vamos a darle a ese vendaje. ¿Listo? Entonces cada vez que vamos a dar una vuelta vamos a hacer una tensión para controlar esa hemorragia. Cada vez que doy una vuelta, ¿sí?, yo voy a realizar una tensión adicional con el fin de controlar esa hemorragia. ¿Listo? La persona le va a doler, ¿sí? La persona se va a sentir un poco incómoda. No la voy a ajustar más, pues porque no quiero ocasionarle una lesión aquí a mi paciente, en este caso. Pero en un paciente debemos realizar esta actividad, debemos realizar este procedimiento de forma segura, firme, haciendo la tensión, porque el fin es que no perdamos sangre, ¿no? Vamos a permitir que esta persona se nos desangre. ¿Listo? La persona va a empezar a sentir un adormecimiento, ¿sí? El llenado capilar va a disminuir, o sea, cuando uno aprieta la uñita se va a quedar blanca un poquito más tiempo, pero eso quiere decir que el ejercicio está bien realizado, de que el vendaje compresivo está cumpliendo su objetivo y es detener el sangrado a esa extremidad, ¿sí? Hasta ahí podemos llegar al respecto de lo que tiene que ver con el control de hemorragias, porque no tenemos el entrenamiento o el conocimiento de lo que tiene que ver con un torniquete, que ya sería la última medida, pero torniquetes no vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Importante también tener el conocimiento, y esto lo podemos hacer todos, cualquier persona lo puede realizar, se puede presentar por cualquier tipo de accidente que nos comprometa, Dios no lo quiera, alguna pérdida de una extremidad o lo que tiene que ver con amputaciones traumáticas, por accidente, por caída, por alguna lesión que nos ocasionemos con algún elemento cortante. Entonces vamos a simular, en este caso, ¿sí?, que esta paciente la encontramos caída en algún lugar y que Dios no lo quiera no tenga la manito, ¿sí? Debe ser un tratamiento inmediato, debe ser un tratamiento eficaz, ¿sí?, provisional, y ya habiendo solicitado la ayuda, mientras yo como primer respondiente y que estoy prestando ese primer auxilio voy a realizar unas actividades, voy a ejecutar unos ejercicios para poder ayudar a esta persona. Entonces es importante identificar siempre dónde está la herida, identificar qué tipo de sangrado estoy presentando. Pues al haber una amputación traumática hay una lesión completa de todos los tejidos, arterias, venas, huesos, obviamente la piel. Entonces debemos contener ese tipo de sangrado, debemos contener esa hemorragia, debemos contener esa situación. También se realiza con un vendaje compresivo. Es importante asegurar esa herida. ¿Por qué? Porque se nos puede contaminar, se nos contamina. Hay que ayudarle a la persona en lo mínimo que se nos afecte de una forma mayor, porque tras de que perdió la mano, entonces va a tener una infección como adicional. Entonces vamos a procurar que no se nos genere una infección en ese lugar. Entonces, para eso existe también la solución salina, ¿sí? Con esto, antes de realizar el procedimiento de la inmovilización, protección y lo que tiene que ver con el control de la hemorragia de esta persona, ¿sí?, romper una solución salina y hacer presión sobre esa herida. Claro, le duele. Le vamos a decir siempre qué es lo que vamos a hacer. Señora, usted le vamos a ayudar, tiene una lesión complicada, tranquila, le vamos a ayudar, por favor respire profundo, despacio. Es importante que manejemos la psicología del paciente, es importante decirle que respire bien, ¿sí?, porque si no se nos puede desmayar. Entonces se nos convierte a nosotros en un trabajo adicional, que desde un principio, en primer auxilio psicológico, lo podemos minimizar y podemos disminuir ese shock postraumático. Entonces vamos a lavar la herida con abundante solución salina, la vamos a lavar, ¿sí? Vamos a colocar las compresas, las gasas, en ese sitio que se encuentra lesionado, y también lo vamos a impregnar con la solución salina, la vamos a dejar completamente humedecido, ¿sí?, para la protección de esa lesión, y vamos a empezar a realizar un vendaje compresivo como lo veíamos desde un principio. Esto es el procedimiento en una amputación traumática inicialmente. Torniquete no vamos a ver ahorita porque eso tiene un entrenamiento adicional que no vamos a extendernos en esa situación. Pero con esto podemos ayudarle a la persona haciéndolo bien, estando seguro de lo que vamos a hacer, informándole al paciente todo el tiempo y asegurando la lesión, como les decía, solución salina, lavadito, y procedemos a inmovilizar la lesión de este paciente. Entonces vamos a empaquetarlo, ¿sí?, ya viene con las gasas, ¿sí?, y vamos a realizar un vendaje también con bastante
tensión, ¿sí? Sin miedo, vamos a realizar ese vendaje. Va a apretar, va a dolerle muchísimo, a esta persona le va a doler demasiado, ¿sí? Le va a doler muchísimo, porque obviamente estoy ejerciendo una presión que le va a generar un dolor muy fuerte. No lo estoy haciendo de la manera que debería hacerlo, porque pues le voy a generar un dolor innecesario aquí a la compañera que nos está colaborando para la embolización y el control de esta hemorragia. Es importante también la forma de asegurar estos vendajes, ¿sí? Porque se nos pueden soltar. Entonces para eso utilizamos esparadrapo. Es mejor utilizar esparadrapo para asegurar ese vendaje que no se nos vaya a soltar. La idea es que no disminuya la presión nunca, que siempre se encuentre en una presión constante para que no perdamos la tensión y siga ese sangrado. ¿Listo? Entonces, es la manera adecuada de manejar una amputación traumática, una herida que nos puede comprometer la vida del paciente por un sangrado. ¿Listo? Entonces, hasta aquí lo que tiene que ver por ahorita, en el momento, con el control de hemorragias y heridas. Entonces, ya vamos a pasar con fracturas. ¿Hay una sesión de preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, sí, yo quiero hacerte una pregunta. Sí, claro, que pueda. ¿Aló? Sí. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, señor, le estoy escuchando. Mira, Juan David, bueno, fabuloso, tú estás jóvenes haciendo una explicación, digamos, en un ambiente, digamos, donde tenemos las sorpresas, donde tenemos todo. Y que, digamos, en el Congreso de pronto podemos tener una reacción más inmediata. Pero cuando se presenta esta situación en un sitio despoblado, que no tenemos absolutamente nada, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Porque por lo general casi estas situaciones se presentan en sitios bastante aislados y no sabemos qué hacer en ese momento. Bueno, en ese caso es un poquito más difícil poder ayudar a esa persona. Debemos ser recursivos, el primer auxiliador debe ser recursivo. El primer auxiliador, en lo posible, es mejor que posea dentro de su kit alguna venda, impajaritable los guantes, tapabocas. Pero en ese caso, un control de hemorragias en un lugar donde no tengamos los recursos inmediatos, utilizar un trapo limpio, ¿sí? Un trapo limpio, una toalla que se encuentre limpia y hacer una presión directa. Presión directa, quédese ahí, no lo suelte. No tenemos vendajes, no los tenemos. Entonces una presión directa, ¿sí? Bien hecha, con un buzo, una camiseta, una toalla, que lo podamos realizar, con eso podemos prestar un primer auxilio para un control de una hemorragia, porque no tenemos vendas y muchísimo menos un torniquete. Entonces la presión directa y todo el tiempo estar ahí mientras estamos trasladando a este paciente a un centro asistencial o mientras viene una ayuda especializada. ¿Listo? Ok. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o seguimos? Yo tengo una pregunta, por favor. Sí, dime. Porque en ningún momento, después de hacer la compresión y de colocar la venda elástica, se hizo elevación de la extremidad. Es uno de los puntos también que últimamente se han estado discutiendo, según lo que tiene que ver con el PHTLS o la última actualización del control de las hemorragias. Es un punto que también se ha debatido, también se ha hablado y se ha utilizado con la elevación de la extremidad o hacer presión sobre la herida. Es muy válido lo que estás diciendo, discúlpame. Una de las medidas que se tomaba para el control de hemorragias, adicional al vendaje compresivo, era hacer presión sobre la primera arteria o la arteria más cercana que se encuentre a ese sangrado. También es válido, se puede hacer, pero según la nueva actualización no se está manejando, pero más sin embargo se puede realizar y es lo siguiente. Entonces tenemos ya el vendaje compresivo,
digamos que sigue el sangrado de alguna forma o queremos hacer más efectivo ese control de hemorragias. Entonces, debemos conocer algo de anatomía en este caso, ¿sí? Básico, al respecto de identificar dónde pasan las arterias, ¿sí? En este caso, si esta lesión es en este antebrazo, ¿sí? Debemos ubicar la arteria radial, que es la que irriga esta parte de la extremidad distal superior, ¿sí? ¿Cuál es la arteria radial? Pues es algo sencillo de ubicar, en este caso, ¿sí? Es donde encontramos el pulso distal, que se llama radial. Entonces, este es el dedo número 1, ¿sí? Estamos en esta parte de acá, vamos a deslizarnos más o menos hasta esa parte, vamos a hacer un poco de presión y aquí vamos a encontrar nuestro pulso radial, ¿sí? Ahí sentimos las pulsaciones, ¿sí? ¿Es correcto? Entonces, hemos realizado el vendaje, ¿sí? Queremos ser de pronto más objetivos, ¿sí? De pronto no vamos a realizar otra actividad. Lo que pasa es que si tenemos otro tipo de lesiones con este paciente, es un poco complejo quedarnos o casarnos con esta herida, ¿sí? Por eso estamos solicitando el apoyo, pero es válido y lo voy a explicar más sin embargo. Entonces tenemos el vendaje, vamos a ubicar esa arteria que es la que nos irriga esta parte, si en este caso es una herida que nos comprometa las arterias, como les decía desde un principio, los tipos de sangrados, ¿sí? Arterial o venoso. Eso es sangrado arterial, entonces ya hice la presión directa, ya hice el vendaje compresivo, voy a hacer presión sobre esa arteria, ¿sí? Voy a hacer presión sobre esa arteria y si deseo voy a elevarlo a más arriba de lo que tiene que ver con donde está ubicado el corazón. Si la persona está sentada, entonces es un poco más difícil para el corazón irrigar esa parte distal si se encuentra en una posición más alta que el corazón, ¿sí? Hacia acá llega pronto más rápido la irrigación sanguínea a que si el corazón tiene que hacer un poco de más fuerza para ejercer esa presión hacia arriba. ¿Listo? Entonces también es válido, en literaturas anteriores se veía la presión directa, la compresión de esa herida con el vendaje, ¿sí? La oclusión de esa arteria o la presión sobre esa arteria. Entonces tengo el sangrado acá tengo la arteria, hago presión sobre esa arteria y voy a hacer elevación de la extremidad. ¿Listo? También se puede realizar. ¿Listo? Disculpen, yo tengo una pregunta. Sí. Resulta que también, digamos que consultando la nueva versión de PHT, creo que tengo una duda porque en el momento en el que estaba haciendo el vendaje compresivo, pues usted nos decía que tenía que ser con bastante fuerza, sí, pero también, digamos que sé acerca de que si se genera cianosis, es decir, si se pone la mano morada o azul, pues eso también podría ser contraproducente porque se generarían coágulos que podrían irse por el torrente sanguíneo y pues afectar otros órganos si se hace, digamos, con un vendaje demasiado fuerte. Entonces, no sé si nos podría aclarar eso. Sí, es correcto. Principalmente va de pronto no tanto tan asociado con un vendaje compresivo, sino con un manejo de un torniquete que va a tener un tema de cianosis o una hipoxia distal de ese tejido que se nos puede infartar, que se nos puede necrosar y que muy posiblemente toque necrosar. Por eso no estoy hablando de torniquetes en este momento. Un vendaje compresivo, también hay que evaluar por eso precisamente qué tipo de lesión tengo en el paciente, qué tipo de sangrado. Si es un sangrado venoso, pues no voy a ejercer una presión tampoco mayor. De pronto eso no lo aclaré en un inicio. No vamos a hacer una presión mayor. Hay que verificar que tenga un llenado capilar no mayor a 3 segundos. ¿Sí? Que pues que tenemos aquí esmalte, es difícil identificarlo. Que no tenga ya una parte cianótica o lo que tiene que ver con coloración azul de esa extremidad, que quiere decir que no se nos está irrigando de forma correcta o no nos está llegando de forma correcta oxígeno a esa extremidad, y eso nos puede ser contraproducente porque se nos puede necrosar, se nos puede infartar esa extremidad, ¿sí? Y pues toca amputarle o vamos a ocasionarle una lesión mayor a ese paciente, que no es la idea. Entonces es correcto, es válido tu apunte. Cuando es un sangrado venoso, que ya sabemos que es continuo, que es oscuro, vamos a ejercer una presión, ¿sí? Pero debemos estar pendientes de que la persona tenga movilidad en su extremidad, ¿sí? Que no tenga su mano completamente azul, ¿sí? Que no esté completamente fría, aunque fría se va a poner de algún modo porque va a haber una presión ahí, ¿listo? Pero si es un sangrado arterial, definitivamente hay que ejercer presión en esa herida.
No estamos en un lugar, en este caso, como Cámara de Representantes, que es de pronto enfocado a nosotros, no estamos en un lugar lejos a donde nos llegue una ayuda inmediata. Entonces, sí se puede hacer una presión en este caso, ¿sí? Porque no vamos a pasar más de 2 horas de aquí a que lleguemos en un centro asistencial a un equipo especializado que nos atienda a ese paciente. ¿Listo? Ok. Fracturas. Las fracturas se pueden presentar, o son las lesiones que se presentan a nivel de nuestro tejido óseo. Puede ser por una patología, puede ser por una edad, patología como osteoporosis, huesos de cristal, otras patologías que afectan nuestro tejido óseo, o por algún tipo de traumatismo o lesión traumática que pues obviamente viene cargada de energía, que nos puede lesionar nuestros huesos. Encontramos fracturas cerradas, fracturas abiertas. Las cerradas pues es donde únicamente evidenciamos la deformidad en la extremidad, y las fracturas abiertas es donde hay una exposición de este hueso, ¿sí?, que está al exterior de donde no debe estar. Entonces rompe tejidos, lo que son músculos, piel, y queda al exterior. ¿Listo? Estas fracturas se presentan normalmente en los huesos largos, ¿sí? En los huesos largos, fémur, húmero y normalmente en los antebrazos, radio, cúbito, ¿sí?, donde se presentan ahí esas deformidades. Y vamos a tener muy en cuenta el hecho de cómo manejar y movilizar este tipo de lesiones. Al final ya les voy a mostrar cómo es la forma de inmovilizar una fractura. Debe ser en el mínimo de lo posible generar un movimiento brusco en este paciente. Las fracturas duelen muchísimo, hay un roce, y este movimiento genera un dolor bastante fuerte. Además que si vamos a hacer un movimiento excesivo de este paciente, de esta lesión, se nos puede convertir en una fractura expuesta, o podemos comprometer algún tipo de vaso sanguíneo, que sería lo más grave que pudiéramos hacer si no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Si lo hacemos mal, podemos ocasionarle una lesión de estas al paciente. Otra de las lesiones de osteoartromusculares tiene que ver con los esguinces, luxaciones, que es lo que más fácilmente se nos puede presentar de pronto al hecho de solamente caminar. Estos se presentan principalmente en las articulaciones, ¿sí?, en los hombros, en los brazos, en los tobillos principalmente, que es donde nos solemos tropezar y perdemos la estabilidad y ejercemos una tensión mayor de los ligamentos, ¿sí? Por eso el tobillo se nos inflama, por eso nos duele tanto, ¿sí? Esto hace parte de lo que llamamos como esguinces, y es una afectación por la tensión mayor de esos ligamentos. O sea, el pie, en este caso como ejemplo, él tiene una tensión, un movimiento natural, ¿sí?, al cual está acostumbrado y al cual los ligamentos tienen hasta ahí ese máximo de tensión de movimiento. Pero si nos torcemos, si hacemos una presión adicional, este ligamento va a sufrir una tensión mayor, y muy posiblemente, depende de la tensión que se ejerza, depende de nuestro estado físico, o depende de cómo nosotros estemos a nivel muscular, se pueden reventar, y eso sería grave, y ya se corrige de forma quirúrgica, ¿sí? Las luxaciones también se presentan en las articulaciones, ¿sí? Nunca una luxación se va a presentar por aquí en el antebrazo, a mitad del antebrazo, o aquí a mitad de la pierna, ¿no? Las luxaciones se presentan en las articulaciones también. Los hombros se suelen luxar muchísimo, ¿sí? Las rodillas se suelen luxar muchísimo, los codos, ¿sí? También por una tensión mayor. Hay personas que, por ejemplo, cada ratico se luxan los brazos porque ya tienen como una patología traumática de base, tuvieron algún tipo de accidente. Entonces, como hablaba de las luxaciones, se presentan de forma articular, ¿sí?, que es cuando se nos desencaja la articulación, ¿sí? Entonces, los esguinces es la tensión mayor de los ligamentos de las articulaciones, y las luxaciones es cuando ya la articulación como tal sale de su lugar, ¿sí? Este hueso encaja con este, y no solamente hay una tensión que lesionan los ligamentos, sino que aparte de esto hay una liberación de esa extremidad, de esa articulación. Se suelta, se pierde la continuidad de esa articulación. Eso es una luxación. Nunca traten de reacomodar una luxación. No lo hagan. Todo tipo de lesión osteoartromuscular
llámese fractura, llámese esguince, llámese luxación, se debe inmovilizar en la forma que la encontremos. Nunca vamos a reacomodar esa extremidad, nunca lo vamos a hacer, porque podemos ocasionar, aparte de la luxación, podemos fracturarlo. Entonces no es la idea. Ya saben que los primeros auxilios es para tener la vida del paciente en las mejores condiciones y asegurar un traslado mientras llega un equipo especializado. Entonces nunca vamos a reacomodar una luxación. Es que yo sé, es que mi abuelita, es que yo veía. No, es mejor no hacerlo. Y no lo vamos a hacer. Vamos a inmovilizar a este paciente, pero sin tratar de reacomodar esta extremidad afectada. Recordemos que el destino de un paciente, de un herido, siempre va a tener como consecuencia, sea para bien o sea para mal, en este caso para bien, que vamos a prestar el primer auxilio, un buen desarrollo de este paciente, de que el paciente se sienta mejor, de que se sienta bien. ¿Listo? A continuación vamos a hacer un ejercicio de lo que tiene que ver con inmovilizaciones de lesiones y transporte adecuado, inmovilización de un paciente en una escena. ¿Listo? Lo que hablábamos desde un inicio al respecto de la evaluación inicial de un paciente, del abordaje inicial de un paciente, de lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como primeros respondientes o como primer auxiliador al llegar a prestarle la ayuda a esa persona, es evaluar la seguridad y la situación de la escena. ¿Cómo se encuentra el entorno? A mí me llaman, en tal parte se encuentra una señorita en el piso, la descanso a ver, no tengo información si está consciente o inconsciente, mas sin embargo yo voy a ir indagando qué le pasó, cómo le pasó, hace cuánto le pasó, ¿sí? Cuando yo voy llegando a la escena, yo verifico mi entorno, buscando la seguridad y la situación, si la zona es segura, si la escena es segura, si estoy seguro yo, si es segura la escena para mí, si es segura la escena para mi paciente. Posterior a eso, voy a tener en cuenta lo que les hablaba desde un principio al respecto de los elementos de bioseguridad, los guantes. En lo posible, si vamos a tener una atención con un paciente, si tenemos de pronto el acceso a un N95, muchísimo mejor. Es un método de barrera más seguro para yo poderme acercar a ese paciente, porque es que voy a tener un contacto más estrecho mientras voy a realizar esta valoración inicial, esta atención inicial del mismo. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta, nuevamente, después de haber evaluado la seguridad de situación, después de identificar qué pudo haber pasado, ¿sí? Si la persona está consciente, me va a decir qué le pasó, se cayó, estaba realizando tal actividad, me duele tal cosa. Entonces, antes de llegar a hacer ese abordaje, yo voy a utilizar mis elementos de protección personal, guantes, tapabocas, ¿sí? Para poder hacer el abordaje inicial de esta persona. Tengamos en cuenta que también para hacer un abordaje de ese paciente, ya sabemos que tenemos que presentarnos, quiénes somos, qué vamos a hacer, si le podemos ayudar, ¿sí? Vamos a hacer un acceso a ese paciente, si no sabemos si está inconsciente o no está inconsciente, de forma cefalocaudal. ¿Qué quiere decir eso? En lo posible desde los pies a la cabeza, ¿sí? No voy a llegar de forma brusca a acercarme a la cabeza de la persona, porque de pronto ella en su crisis, en su nerviosismo, en su ansiedad, puede responder de una forma agresiva y me puede golpear, me puede agredir. Pero llego hablando en un tono fuerte. Señora, ¿me escucha? Señora, ¿me escucha? Estoy evaluando si está alerta, si responde al estímulo verbal, si de pronto se está quejando de algún dolor o si está inconsciente, que fue lo que vimos en las 4 siglas del ARDI, de acuerdo a lo que tiene que ver con la valoración neurológica de este paciente. Señora, ¿me escucha? Señora, me respondió. Señora, mi nombre es Juan David, yo soy de la brigada, vengo a ayudarle, ¿me permite ayudarle? Esos son los pasos que tengo que realizar al respecto de hacer el abordaje de un paciente. Me presento, me identifico, le pregunto cómo está y ya me acerco a ella, ¿sí? Siempre procurando una posición segura de lo que hablábamos ahorita desde un principio, con lo que tiene que ver con posturas, ergonomía, porque yo no me puedo lesionar de pronto en una atención o en una ayuda, no puedo salir lesionado de esa atención, de esa ayuda. Entonces, una posición segura para mí y segura para mi paciente. Lo mejor es 2 rodillas al piso o una de sus rodillas al piso, ya teniendo sus elementos de protección personal dispuestos para la atención de este paciente.
¿sí? Entonces voy a verificar y le voy a preguntar y le voy a decir que le voy a ayudar. Ya me presento, le digo quién soy, qué voy a hacer y estoy solicitando la ayuda. Mientras tanto, como somos una brigada, ya activamos el sistema para que nos colaboren los demás compañeros de la brigada y nos asistan en el punto, diciendo exactamente dónde estamos, cuántos pacientes existen en la escena, ¿sí? Y qué es lo que necesito, cuántas personas necesito para que me puedan colaborar. Yo ahorita voy a necesitar para poder colocar el movilizador cervical y movilizar la listo, la policía dice que perfecto. Entonces, después de haberme identificado, ¿sí? Decirle que le voy a ayudar, en este caso me dice que le está doliendo muchísimo la espalda, que no puede mover mucho sus pies, que se cayó de las escaleras, ¿sí? Pero está consciente. ¿Cómo te llamas? Le hago preguntas de cómo es su nombre, de a qué fecha estamos hoy. Es importante evaluar el estado neurológico del paciente, ¿sí? Si está desorientado, si no se acuerda, si tiene amnesia del evento, no recuerda qué le pasó. En este caso la paciente se acuerda qué le pasó. En este caso la paciente me manifiesta qué es lo que tiene, qué es lo que le está doliendo y de acuerdo a eso le vamos a ayudar. Ojo, cualquier paciente que nos encontremos con una caída, si sea de su propia altura, vamos a pensar de que tiene una lesión a nivel de su columna vertebral. No sabemos desde dónde, si desde sus cervicales, si desde sus dorsales o sus lumbares o sacras, no lo sabemos, pero siempre vamos a pensar o a sospechar de que este paciente tiene una posible lesión en su columna vertebral y por ello vamos a manejarlo con un protocolo de inmovilización que consta desde una inmovilización cervical a una inmovilización espinal total con una férula espinal larga o como le llaman tabla o camilla. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a hacer este procedimiento. Una inmovilización de este paciente no la podemos hacer solos y debemos necesitar el apoyo de otras personas. En este caso necesito, si me pueden colaborar los compañeros de la policía, necesito mínimo 5 que me puedan colaborar, si serían tan amables, voluntarios. Muchísimas gracias. Entonces, como les decía desde un inicio, una inmovilización de un paciente no la podemos realizar solos. Necesitamos movilizar a esta persona porque es que está en medio, está en la mitad de una escalera, en la parte plana, no puedo dejarla ahí, necesito llevarla al punto de primeros auxilios, a la enfermería, ¿sí? Entonces necesito 2 más. Entonces necesito hacer la inmovilización de este paciente y vamos a iniciar, en este caso, por la parte cervical. La encontré en este caso así. Mas, sin embargo, si yo la encontrara en esta posición, discúlpame, dóblame esta rodillita, ¿sí? Si yo encuentro a esta persona así, sí, porque pues chévere que la encontráramos así organizadita, ¿no? Pero no la vamos a encontrar así, la vamos a encontrar boca abajo, otra cosa. Rápidamente, para poder hacer una alineación de este paciente, hay una posición anatómica que les hablaban desde un principio, ¿sí? De cuáles son las posiciones de un paciente. Entonces, así yo no voy a poder subir mi paciente a una camilla, a una tabla rígida, no la voy a poder hacer, ¿sí? Entonces tengo que alinear primero a mi paciente. ¿Cómo voy a alinear a este paciente? Yo no voy a llegar y le voy a poner el brazo y le voy a pegar así, no. Voy a procurar movilizarla desde las articulaciones, ¿sí? Entonces tiene esa pierna doblada, ¿sí? Siempre le voy a decir a mi paciente qué le voy a realizar. Tengan bien presente que mi paciente debe tener claro, como derecho de paciente, qué es lo que voy a realizar, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a ejecutar. ¿Listo? Entonces, de las extremidades, despacio, ¿sí? Movimientos sincronizados, vamos a alinear a este paciente. Para poderle subir a una tabla, debemos tener nuestro paciente alineado, ejecutando los movimientos de la forma menos brusca posible, ¿sí? Y asegurando de que no le vamos a causar ninguna complicación. Tengan en cuenta siempre su postura, una postura segura para sus espaldas, ¿sí? Que no nos vamos a causar una lesión nosotros mismos, ¿sí? Entonces, nuevamente, este brazo vamos a procurar desde las articulaciones, despacio, sin afán, hasta donde podamos, vamos a acercarlo y vamos a pegar su extremidad al cuerpo. ¿Listo? Para que nuestro paciente quede alineado.
Atención, como ya llegaron más unidades, en este caso, hay una que se va a encargar de la seguridad de esa columna cervical y no me la va a soltar hasta que se le informe, se le diga o tengamos la seguridad de que tenemos un buen porcentaje de una inmovilización cervical de ese paciente. ¿Listo? Entonces, vamos por partes. Ya esta paciente está alineada. Primer punto, debe estar alguien en esa cabeza asegurando su columna cervical. Lo hice desde el momento de la alineación, pero primero debe haber una persona que se case, en pocas palabras, con esa cabeza, con la seguridad de la columna cervical. ¿Por qué? Porque desde el compromiso cervical, el primer compromiso cervical, de ahí para abajo, si la lesión es más arriba, más pegada a su cabeza, es más crítico para ese paciente, tanto en recuperación como en la lesión que se nos pueda presentar, que puede dejar de caminar, mover un brazo o hasta respirar, cualquier otro tipo de cosas, de acuerdo al tipo de lesión que se nos presente en la médula espinal. ¿Listo? Correcto uso de este elemento, del inmovilizador cervical, de 2 piezas. Hay uno que es de una sola pieza. Este es uno de 2 piezas, que es el más común, el que más conocemos. Inmovilizador cervical tipo Filadelfia, que consta de 2 piezas, que es importante saberlo manejar y que es muy importante para la seguridad de ese paciente y la vida de ese paciente. Esto tiene un derecho y un revés, una forma correcta de utilizarlo, una ergonomía, viene diseñado para una adecuada utilización, ¿sí? Vienen 2 piezas, normalmente la parte posterior es la que trae el velcro, la parte anterior no trae nada, únicamente viene para la sujeción. Esto tiene una parte muy importante, esta es la parte posterior y viene una parte un poco más delgada, una parte un poco más ancha que descansa sobre los omóplatos del paciente, ¿sí? Aquí lo podemos ver, viene como en B, una parte más ancha hacia abajo, una parte más delgada hacia arriba, ¿sí? Y esta es la parte que viene en la parte posterior. Ella tiene cabello largo. Por más que tenga cabello largo, por más que le esté doliendo, por más que sea un paciente, vamos a procurar cuidarla. En este caso es una mujer, vamos a procurar cuidarla. ¿Cómo la vamos a cuidar? Entonces es un truquito. Este velcro se le pega en el cabello, horrible, y duele muchísimo. Entonces, ¿cuál es la idea y cuál es la forma adecuada? Entonces, alguno de nosotros, quien me colabora aquí en el piso, por favor, en lo posible de rodillas o así con una rodilla al piso. ¿Sabes casar cabeza? Bueno, en este caso, entonces tengamos en cuenta, porque es que nuestro primer auxiliador ya se nos puede contaminar. Entonces él tiene que tener en cuenta que tiene que utilizar su bioseguridad. ¿Listo? Entonces se coloca su bioseguridad para hacer lo que tiene que ver con casarse con cabeza. Para casarse con cabeza no es algo difícil, pero sí es algo primordial, importante, que debemos tener en cuenta al realizar este procedimiento. Entonces, vamos a tomar la cabeza en lo posible desde los huesos prominentes del cráneo. Entonces aquí la frente, en lo posible con este segundo dedo, vamos a agarrar aquí el cigomático, el pómulo, ¿sí? Y estos 3 dedos que agarran o aseguren la parte posterior de la cabeza. ¿Listo? Entonces, así. Procura. Exacto. Y aquí que quede como una copita acá atrás. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a procurar conservar una línea media de este paciente, que su columna cervical se encuentre en una posición adecuada. Y así debemos procurar que esté siempre esa columna cervical. ¿Listo? Juan David, una pregunta. Sí. ¿Será posible quitar la presentación para que la pantalla se amplíe un poco más y podamos verlo mejor? Sí, claro, sí, señor. Gracias, hermano. Eso, muy bien, listo. Cambias de pie, como que sienta más cómodo, eso es comodidad, coche, con las 2 rodillas al piso. Yo creo que es más fácil con las rodillas al piso. O de otra forma que lo puedes hacer es colocando la cabeza Buenos días. y la cabeza. Estoy realizando unas preguntas respecto al cuello. Sí, exacto. Un poquito más abajo. Inmovilizador cervical. Como enfocando. ¿Listo? ¿Listos ahí? Entonces, primordial, ya tenemos alineada a nuestro paciente.
Hay una parte de lo que tiene que ver con lo que hablaba ahorita con fracturas, ¿sí? Nosotros tenemos acá a disposición en el Congreso de la República estos inmovilizadores de Carton Plus. Esto trae unas cintillas, unos velcros y una forma de cómo poder inmovilizar ese antebrazo o ese brazo o esa lesión. ¿Sí? Eso trae unos pliegues. Entonces la idea es movilizarnos, familiarizarnos con el equipo. Esto no es para tenerlo ahí bonito. Hay que conocerlo, hay que capacitarnos, hay que entrenarnos para el uso adecuado de estos elementos. ¿Listo? Entonces, digamos que la paciente me está presentando un dolor, me dice que le duele muchísimo, que le está doliendo muchísimo el antebrazo, que le está doliendo mucho el antebrazo. Procuremos no realizar movimientos bruscos a este paciente, no vamos a tener movimientos bruscos. Vamos a identificar cuál es la posición adecuada de estos velcros, cómo los vamos a colocar, ¿sí? Cómo los vamos a poner y vamos a inmovilizar a este paciente. Me le está doliendo el bracito, ¿sí? Vamos a inmovilizarlo, le está doliendo mucho. Entonces, ahorita, entre dos personas, ¿sí? Por acá. Vamos a realizar la inmovilización de este brazo, ¿sí? Porque le empezó a doler mucho y que le duele muchísimo. Entonces, para eso tenemos los inmovilizadores de Carton Plus, ¿sí? Entonces, en lo posible, hacer todos estos movimientos muy sobre el suelo, ¿sí? Muy sobre el piso. No vamos a elevar la extremidad. Vamos a ver cómo podemos evitar ese movimiento mayor de ese paciente y podemos ingresar esa férula con la que vamos a inmovilizar al paciente, ¿sí? Entonces yo voy a levantar la extremidad un poco. Recuerden de que vamos a tratar de hacerlo desde las articulaciones, ¿sí? Entonces yo voy a coger esta articulación y tú lo vas a resbalar, ¿listo? No necesito levantar mucho, es muy poquito, casi imperceptible. Y tú vas a ingresar sin miedo, ¿sí? Listo, ahí lo ingresamos. Entonces vamos a procurar, me dice que es que le está doliendo mucho el antebrazo, ¿sí? Que le está doliendo muchísimo el antebrazo. Entonces esto trae unos velcros, procurar que los velcros queden hacia adentro, ¿sí? Para asegurar, adicional a eso podemos colocar una venda o una gasa, porque pues sabemos de que estos elementos de pronto no tienen la sujeción posible, ¿sí? Como la quisiéramos, ¿sí? No van a tener la sujeción posible como la quisiéramos. Entonces podemos ayudarnos de una venda. Entonces seamos un poco recursivos. Podemos utilizar una venda, ¿sí? En lo posible realizar muy pocos movimientos de ese antebrazo, ¿sí? Obviamente le vamos a decir qué es lo que vamos a realizar, qué es lo que vamos a hacer. Siempre vamos a decirle qué cosa es lo que vamos a hacer con este paciente. ¿Listo? Vamos a tener ese bracito ahí completamente inmovilizado de esta manera, ¿sí? Y pasamos a lo que tiene que ver con la seguridad cervical. Esto es para que vean la utilización de lo que tiene que ver con los inmovilizadores. Para utilizar nuevamente el inmovilizador cervical hay una parte anterior, una parte posterior. Estos velcros, ya el cabello ya está para arriba, yo lo puedo hacer, lo puedo correr, ahí para que el compañero no suelte la cabeza, agarre firme con seguridad. Siempre todo ejercicio que vamos a realizar lo vamos a hacer con seguridad de ese paciente. Entonces, este velcro no lo vamos a pasar así. Procuremos pegarlo un poquito acá. Lo pegamos aquí, ¿sí? Este también lo pegamos acá. Y vamos a deslizarlo, no vamos a mover el cuello, no lo vamos a mover, en lo posible no lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a pasarlo planito, ¿sí? Duele, molesta, incomoda, ¿sí? Y busco la punta por acá, ¿sí? No me suelte la cabeza. No me suelte la cabeza. ¿Sí? Entonces hacemos un movimiento y ya pasó. Ya tenemos esta pestaña por acá, ¿sí? Ya descansa la parte de los omoplatos donde debe descansar y ya viene la parte anterior. Lo mismo, una parte más delgada arriba y la parte más ancha va hacia la parte de abajo que va a descansar sobre el pecho del paciente. ¿Listo? Entonces vamos a abrir un poco
esta parte del inmovilizador y esta parte la vamos a colocar sobre el mentón, ¿sí? Sobre el mentón. Tengamos primero uno de los velcros. Y como segunda medida el otro velcro hasta que encontremos una tensión adecuada. No se preocupen, esto no le va a impedir respirar a su paciente. Ella puede respirar ahí perfectamente porque no hay una oclusión de la tráquea. Ella puede respirar ahí perfectamente. Si ibas a soltar la cabeza, me ibas a avisar para que alguien me relevara la cabeza. Nunca se suelta, nunca se suelta, lo dije desde un principio, la cabeza nunca la vamos a soltar. Se murió el paciente. Se nos murió. Eso no lo debemos hacer. ¿Listo? No vamos a soltar la cabeza del paciente. ¿Sí? Entonces sigue inmovilizada ahí. Falta otro inmovilizador adicional para esa cabeza y aún así no vamos a soltar esa cabeza. ¿Listo? Entonces nos vamos a quedar ahí con ese paciente. Ya tenemos la columna cervical inmovilizada, ya tenemos la extremidad afectada inmovilizada. Ya lo que tiene que ver es con el camillaje o con subir el paciente a la tabla o camilla o férula espinal larga. Esta férula espinal larga. David, Señor. para el compañero que está con la cabeza, es mejor que ponga ambas rodillas al piso y se cansa menos. Se me duerme la rodilla. Porque así en la posición que está, la columna le va a afectar mucho y en 5 minutos va a estar que no puede. Es correcto. Y así va a estar más relajado y va a estar más pendiente de la paciente. Porque usted ya se descansó con la cabeza hasta que la persona que está dirigiendo no termine, usted no puede soltar esa cabeza para nada, ¿correcto? Afirmativo, sí señor, muchísimas gracias. Sí, ya le había informado a él que la posición más adecuada para él y más cómoda, él le había elegido esa, pero pues ya se iba a dar cuenta de que se iba a cansar. Muchísimas gracias por el aporte, muy cierto, muy real. Debemos buscar siempre nuestra ergonomía, nuestra seguridad en nuestra espalda, porque es un momento donde vamos a durar, es un momento de estrés, donde nos vamos a cansar, a fatigar, y no es la idea, ¿sí? Tenemos que movilizar a ese paciente luego a otro lugar y estamos cansados. Entonces la idea es que estemos bien, que tengamos una buena postura para poder ejecutar los ejercicios. Esta tabla o esta férula espinal larga consta de unos huecos para colocar el arnés, ¿sí?, de sujeción del paciente para poder hacer un transporte rápido de esa víctima a una zona segura, ¿sí? Y consta también de unos huecos un poco más largos, que es donde nosotros vamos a sujetar para hacer el transporte de este paciente. El arnés trae una forma y la tabla trae una forma también adecuada y debe ser de la misma. La parte más ancha viene para la cabeza y miembros superiores, tórax, también todo el tren superior, ¿sí? Y la parte más delgada de la tabla, de la misma manera para miembros inferiores, ¿listo? La parte más liviana del cuerpo. Lo mismo el arnés trae una forma, aquí viene como en forma de V, ¿sí? Para la parte de lo que tiene que ver con la sujeción de los hombros, el tórax, ya lo que tiene que ver con abdomen, cadera y miembros inferiores, ¿listo? Esta también viene con unos inmovilizadores adicionales que también se pueden fijar en la camilla o en la férula espinal larga, que son los inmovilizadores cefálicos, que me proporcionan una seguridad adicional a este paciente en su columna cervical, y ahorita vemos cómo los vamos a ubicar en la camilla y cómo los vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, primero que todo, antes de colocarle la tabla al paciente, debemos colocar la base de los inmovilizadores cefálicos, que tienen también una forma. Esto está puesto por todo lado, pero la idea es que más que esté puesto y lo veamos por ahí bonito, que lo sepamos utilizar y que lo manejemos y que hagamos simulacros con él, para en cualquier caso de emergencia sepamos cómo utilizarlo, para qué funciona, cómo funciona. ¿Listo? Entonces por ahorita vamos a empezar esta parte de lo que tiene que ver con el arnés de sujeción. No hay con esa cabeza, porque eso es cansón, eso es lo más cansón del mundo, pero es de lo que me proporciona más seguridad a mi paciente. ¿Listo? Usted está ahí haciéndome una ayuda inmensa con ese paciente. Sí. A veces dicen que quitar un solo lado y que de acuerdo a eso trabajar con la tabla del paciente, pero no, eso se nos convierte en un enredo.
Eso se nos va a convertir en un enredo al momento de ejecutar una operación o una atención inicial de un paciente, que es que quite el primer lado y por ahí ingrese la tabla y no, es mejor que lo retiremos por completo. Ya sabemos la forma, ya sabemos que viene la B para arriba y listo. Ubicamos los lugares donde vamos a asegurar al paciente. Es mejor retirarlo por completo. En la tabla, ¿qué debemos tener o qué debemos organizar? Lo que tiene que ver con los inmovilizadores cefálicos. ¿Sí? Entonces esto tiene una base que debe ir puesta en la tabla. ¿Listo? Como les decía desde un inicio, esto tiene un porqué y un para qué. Están dispuestos en la tabla para la seguridad de ese paciente. ¿Sí? Vamos a fijarlo a la tabla para sí mismo en el momento de ejecutar el procedimiento tengamos listo el equipo. ¿Listo? Pues ya aquí me quedaron los vehículos para asegurar. Es muy sencillo, estas correitas es muy sencillas de ubicarlas. Listo. Y la parte anterior. Listo, ya quedó puesta la base de los inmovilizadores cefálicos. ¿Listo? Que es importante para ayudarle al compañero a lo que está realizando. ¿Vale? También es importante algo de pronto de sentido común o de ubicar las lesiones de ese paciente. Necesitamos lateralizar a este paciente ahorita para ingresar la tabla, ¿cierto? ¿Por dónde lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Por dónde será que vamos a ubicar? ¿Por dónde voy a ubicar la tabla? La persona le está doliendo mucho el brazo, le duele la espalda. ¿Por dónde la voy a ubicar? Primero tranquilidad, primero seguridad y identificar qué es lo que está sucediendo. Entonces, a este paciente yo no le puedo ingresar la tabla por este lado. Es que es el lado que no tiene la lesión. Yo no puedo ingresar por ahí. Porque si voy a lateralizar a este paciente, eso quiere decir que lo voy a lateralizar hacia este lado. Me dice que le duele mucho esta extremidad superior. Y si tiene una fractura, mientras yo lo voy a lateralizar, todo el peso de su cuerpo cae sobre su extremidad afectada y pues, le voy a producir dolor, le voy a ocasionar dolor o le voy a ocasionar una lesión mayor. Entonces, para eso viene algo que se llama movimiento de bloque para poder asegurar la espalda de ese paciente y la extremidad y poder hacer luego el transporte de ella. Entonces, yo ahorita con los compañeros voy a hacer la lateralización del paciente y tú me vas a ingresar esta tabla, ya te explico de qué manera. Cuando yo tenga lateralizada a mi paciente hacia allá, que ya ahorita lo vamos a hacer, y yo te diga que puedes ingresar la tabla, lo vamos a hacer de qué manera, como si fuera una especie de cuchara, ¿sí? Como si yo fuera a cucharear, ¿sí? Entonces voy a procurar meter bien esta punta o esta parte de la tabla. Vamos a medir, ¿no? Porque no la vamos a meter así porque mira, ¿sí? Vamos a procurar medir bien que el paciente nos quede dentro de la férula espinal o de la tabla. ¿Listo? Entonces, cuando yo la lateralice, digamos que ingresemos la tabla, entonces en forma de cuchara vamos a ingresar bien hacia la parte de pegarla bien la colita, ¿sí? Y ya luego cuando la vamos bajando, ella solita va a quedar en la mitad de la tabla y ya únicamente es correrla. ¿Listo? Sí, esto los podemos usar. ¿Listo? Claro conectividad de la tabla es suya. Procure cuidar su espalda, ya sabe, una postura, exacto, muy bien. Nosotros también, vamos acá. ¿Cómo hacemos ahí? Nota 1. Que quede bien por favor. La toma.
¿Cómo es la forma correcta de lateralizar un paciente? ¿Cómo es la forma adecuada de lateralizar un paciente? Entonces, vente por acá. Quédate aquí un segundo, voy a mostrar algo. Entonces, lo voy a mostrar de aquí para acá. Permíteme un segundo, para poder que no molestar acá mucho. Entonces, ¿cómo vamos a lateralizar este paciente? ¿Sí? Pásate un segundo tú para acá. Vamos a procurar estar lo más cercanos a él para poderlo movilizar. Nuestras piernas más cercanas a él, ambas rodillas al piso, por favor. Es una posición segura, que si una persona viene y te digo, ¿qué pasó? No te va a tumbar, no vas a caerle encima al paciente, no te vas a caer tú. ¿Listo? Entonces, la persona que se encuentra en la parte superior va a encargarse de el hombro y una parte de su cadera o de su muslo. ¿Sí? El otro auxiliador que se va a encontrar conmigo, ¿sí?, me va a ayudar con una de sus manos. Guantes, por favor. Todos se van a colocar guantes, por favor. Ya casi acabamos. Listo, yo me encargo de hombro, esta parte de la cadera. El otro auxiliador viene aquí, no, con otra mano, eso, no, bueno, también podemos asegurar, pero la idea es que tú, yo te agarro el brazo, tú con esta mano aquí en la cadera, muy bien, ¿sí? Y con la otra, más o menos a esta parte, ¿sí? Así como estoy yo aquí, pero tú allá, siempre entrelazados, asegurando para poder hacer un buen movimiento de este paciente, un movimiento en bloque, movimientos coordinados, movimientos seguros. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de cómo se va a ver lo que vamos a realizar, pero desde la parte de allá. Muchísimas gracias. Juan David, Señor. para que le comentes al compañero que está con la cabeza, que en el momento que usted va a vigilar a la persona, la cabeza del paciente debe girar para verlo, ¿no? Sí, señor, a esa parte voy ya. Muchísimas gracias. Gracias a vos. No, muchas gracias. Entonces, nuevamente el ejercicio, como ese brazo está lesionado, vamos a procurar tenerlo un poco asegurado. ¿Listo? No hay necesidad de hacer fuerza, porque yo voy a hacer la mayor fuerza aquí para poder lateralizar. Siempre tenemos que tener en cuenta, lo normal sería, o bueno, cualquier persona puede tomar la vocería, únicamente que la cabeza tiene una mayor visión del paciente, una mayor visión de la movilización de ese paciente, y por eso la idea de que de pronto sería la cabeza quien llevara la voz a mando, pero en este momento la voy a tomar yo. ¿Listo? Movimientos coordinados, bien ejecutados, preguntándole a nuestros compañeros que si están seguros, que si están cómodos, que si están seguros de hacer la actividad. Siempre antes de hacer una movilización no voy a agarrar yo por mi lado y el otro no, debemos ser movimientos coordinados todos. ¿Listo? Entonces, cuando yo vaya a mover mi paciente, yo voy a decir que lo vamos a lateralizar, ¿sí? Lo vamos a lateralizar. Y 3, espacio, coordinado. Entonces ahorita, tú ya puedes soltar la tabla un poquito, que me vas a ayudar a correr la paciente hacia el centro de la tabla, de aquí y de acá. ¿Listo? A llevarla hacia el centro de la tabla. Momentos coordinados. 1, 2, 3. Perfecto. Baja la tabla. Listo. La paciente ahí nos quedó en la tabla. ¿Vale? Que quedó muy abajo, que toca subirla un poquito más. Movimientos coordinados. Entonces, bien. Yo desde el hombro de cadera vamos a subirla a cuenta de mis 3, que quede bien ubicadita de arriba. Entonces a cuenta 3. 1, 2 y 3. Perfecto. Completamente alineada, no hay movimientos bruscos, ¿sí? Esta manita ya la puede tener aquí y se encuentra inmovilizada. ¿Listo? Ahorita sí vamos a hacer la utilización del arnés. Entre todos lo podemos hacer. Ya les explico cómo debe ser la tensión del mismo. La parte del reflectivo debe ir hacia arriba, ¿sí? Debe ser una tensión igual. Empezamos desde arriba, muy bien. Arriba, perfecto. Exacto. Procuremos buscar siempre el centro del velcro. Siempre vamos a buscar buscar una línea media, y esa línea media debe siempre manejarse en el paciente. ¿Listo? Entonces, ¿nos ponemos de acuerdo?
Tú no me puedes soltar esa cabeza, no me la sueltes, no me la sueltes, no me la sueltes nunca porque ya has matado a tu paciente 3 veces. Deja que tus compañeros se encarguen. Entonces, usted que está al otro lado allá, empecemos desde allá, no empecemos de aquí por allá, no. Empecemos ejecutando los ejercicios de una forma sincronizada. Entonces, yo suelto acá, usted suelta allá, ¿sí? Buscamos la línea media, entonces alguien que tenga aquí la línea media y no, mira donde yo estoy tensionando. Vamos a buscar una tensión, 1, 2, 3. Vamos a hacer una tensión aquí, que sea la misma tensión. ¿Listo? ¿Alguien está hablando? Está bien, está bien. Procuremos siempre buscar la línea media, no pegues todavía porque no hemos contado. Tú y yo tenemos que hacer una tensión que se vea igual. Entonces, listo, ahí fue. Perfecto. Sí puedes respirar. No te estoy apretando la tráquea por nada del mundo. Entonces, tensión igual, buscando la línea media y ajustamos. Nuevamente, buscamos la línea media, tensionamos allá, y fijamos. Ahora podemos poner aquí. Línea media, tensiona, listo. Nuestro paciente completamente inmovilizado hasta ahí. Vamos a inmovilizar la columna cervical, adicional con los inmovilizadores laterales. Entonces vamos a soltar un poco acá, cabeza nunca suelta, nunca se limpia sudor, nunca llora, lagrimea, hace lo que sea, nunca suelta la cabeza. Duro, ¿cierto? Vamos a procurar, en este caso, vamos a relevar un poco esa mano, ¿sí? Entonces, no la vas a quitar, no la vas a quitar. Simplemente voy a dejar ahí. Pero si esto no te va a imaginar, y eso trae un velcro que va obviamente puesto ahí de esta forma, ¿listo? Perfecto. Que quede bien alineado, ok. Listo. Esto trae unas correas para inmovilizar mentón y la parte de la frente. ¿Listo? Vamos a asegurar aquí. Y vamos a asegurar la parte de la frente y ya vamos a hacer lo que es el transporte del paciente. ¿Listo? Siempre ahí. ¿Listo? Cabeza siempre ahí porque me está proporcionando una seguridad a esa columna cervical. ¿Listo? Ahorita, lo que tiene que ya ver con el camillero de transporte, el levantamiento de este paciente. ¿Listo? Entonces procuremos buscar fuerzas equilibradas, tamaños equilibrados para hacer el transporte de este paciente. El tórax o la parte superior es la más pesada. Entonces vamos a buscar ahí que las personas de pronto con una capacidad física mayor o con un poco más de fuerza se encuentren a la parte de la cabeza o del tórax. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer en dos formas el levantamiento de este paciente. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ya dijimos que la parte superior debemos buscar a las personas con capacidad de fuerza mayor en la parte de arriba y nosotros que somos un poquito más de una talla similar en la parte de abajo. Movimientos sincronizados, movimientos iguales. Ven ustedes por favor por acá, yo voy a ejecutar cómo van a hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿cabeza quiere tomar el mando o lo tomo yo? Sigo yo con el mando, les explico. La idea es que cuando vamos a transportar a este paciente, la cabeza vaya caminando hacia allá, que la cabeza no vaya hacia atrás, que levantemos la camilla y vamos hacia allá, no, porque se nos puede convertir en otro paciente, se nos puede enredar, se nos puede caer. Entonces la idea es que caminemos con él. Sí, va a tocar salir con la parte de los pies para adelante, por seguridad de mi auxiliador, mi rescatador. Él no puede caminar de espaldas, no lo puede hacer. ¿Listo? Entonces vamos a asegurarnos, vamos a tomar. Ya ahorita les indico, por ahorita el levantamiento de la camilla, ya les indico. Ubíquense bien en la forma, como en las partes más anchas de donde puedan tener una agarre de la camilla. Ahí, no vayan a levantar nada, voy a mirar cómo están ubicados.
Miren cómo están ubicados. Usted tiene, bueno, ustedes tienen la rodilla para el mismo lado, usted tiene una rodilla arriba, él tiene la rodilla abajo. Entonces pongámonos de acuerdo. Hay varias formas de levantar este paciente. Por ahorita vamos a iniciar con esta rodilla pegada a la tabla, que sea esta, la otra levantada. Contrario, exactamente. Debemos estar bien todos ubicados, debemos verificar que todos tengamos una misma postura, que tengamos una buena postura de espalda, ¿sí? Bien. Entonces, está esa forma de levantarlo. Entonces, en esta forma, oído, en esta forma podemos levantar al paciente en un solo movimiento, ejecutando un solo movimiento hasta arriba. Movimientos lentos, oído, movimientos lentos, bien ejecutados, estando seguros todos, preguntándonos bien todos. ¿Todos están seguros? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Listo, perfecto. Entonces, cuando yo diga 3, ustedes, oído, cuando yo diga 3, ustedes van con el paciente desde esta posición, aquí tengo la camilla, ¿sí? Desde esta posición, arriba, de una vez. ¿Listo? Cuando yo diga 3. Cabeza igualmente sube, ojo con su postura al levantarse. ¿Listo? Entonces, ¿todos listos? Perfecto, listo. Entonces, nuevamente, posición, volvemos posiciones de economía. ¿Sí? Perfecto. Voy a volver a preguntar. ¿Todos listos? Listo. Listo. Ya saben, un solo movimiento a mi cuenta de 3 arriba. 1, 2 y 3. Mal. No debemos hacer eso. Vamos a procurar que nuestros movimientos sean bien ejecutados. No lo bajen todavía, no les he dicho que lo bajen. Somos fuertes, somos berracos. Entonces, un momento ahí. Los movimientos deben ser lentos, bien ejecutados, protegiendo nuestra postura, la seguridad de mi paciente. Nuevamente vamos a bajar ese paciente, pero no así, sino así. Despacio, bien ejecutados, y vamos a piso. A cuenta de 3. 1, 2, 3. Estuvo un poco mejor. Nuevamente lo vamos a realizar hacia arriba. No me hagan esto con el paciente, no me lo muevan de esta forma porque me lo van a lesionar. ¿Listo? Ya saben la postura, esa postura está mal, su rodilla debe ir completamente al piso, Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Todos listos? Listo. A cuenta de 3 vamos a subir el paciente. 1, 2 y 3. Nuevamente mal, otra vez al piso. 1, esperen, no les he dado la orden, Recuerden que debemos regirnos por órdenes. Una preventiva, una ejecutiva. Lo tenemos claro por orden cerrado. ¿Listo? Una preventiva, una ejecutiva. Preventiva es cuando les digo que a cuenta de 3. Cuando diga 3, ejecutiva. ¿Listo? Movimientos en bloque, coordinados. A cuenta de 3, paciente al piso. 1, 2 y 3. Un poco mejor. De esta forma, pero vamos a levantarlo. Vamos a hacerlo de una segunda forma. Ahorita, oído. Ahorita con la rodilla contraria al piso. Vamos a hacer otro ejercicio. Listo. Con la rodilla contraria al piso. Muy bien. Y de antemano, muchísimas gracias por estarnos colaborando. Ya saben, eso, rodilla contraria al piso. ¿Por qué rodilla contraria? Esto tiene un porqué. De pronto el paciente a veces es muy pesado, es muy grande y nos queda complicado levantarlo de una vez hasta arriba. Entonces en este punto vamos a ejecutar 2 movimientos, ¿sí? Vamos a ejecutar movimientos, muy bien. Entonces lo vamos a subir hasta la rodilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por favor, que esa tabla suba así, no que suba así. Que suba así. Hay que hacerlo despacio, no vamos a correr. Despacio pero rápido, pero lento pero rápido. ¿Listo? Vamos a hacerlo bien. Entonces ya saben, a cuenta de 3, ustedes deben ejecutar ese movimiento. ¿Cómo vamos a mover el paciente? ¿Nos ponemos de acuerdo? No, primero rodilla. Ya sabemos que si es primero rodilla, entonces la pierna que esté más cercana a la tabla es la que se va a encontrar arriba, cuando es paciente a rodilla. Cuando es paciente arriba de una vez, es la rodilla contraria. ¿Listo? Entonces cuando estamos en esta posición, con la primera pierna cercana a la tabla, con la rodilla levantada, quiere decir que lo vamos a subir primero a la rodilla. ¿Listo? Entonces a mi cuenta de 3, vamos a ir con el paciente a la rodilla, por favor, de una buena forma, movimientos bien ejecutados, bien sincronizados. ¿Todos listos? Sí. A cuenta de 3, paciente a rodilla. 1, 2 y 3. Muy bien. Cuando yo diga paciente a cuenta de 3 arriba, hacemos lo que estábamos haciendo ahorita.
arriba. Desde esa posición arriba, movimientos bien ejecutados, que nuestro paciente no baile. Si usted es más alto, pues procure, ahí le damos manejo a la situación, ¿sí? Toca darle manejo a la situación, toca ser recursivos para poder realizar bien la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿todos listos ahí? Listo. Listo. Paciente a cuenta de 3. Y ahí como... No, sencillamente estás con el paciente aquí estás con el paciente aquí. Lo único que tienes que hacer es... ¿Cómo ejecutamos así? Todos tienen a su paciente. Exactamente. Lo tienes aquí y te levantas con él aquí. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí. Perfecto. ¿Todos listos? Listo. Paciente a cuenta de 3. Arriba. 1. No, perdón. Voz preventiva, voz ejecutiva. A cuenta de 3. Cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien. Muy bien. En esta posición tenemos que tener en cuenta también la marcha. Ya sabemos que hacia atrás no vamos a ir, porque igual todos tenemos la cabeza hacia acá. Nos tenemos que desplazar hacia donde va la cabeza, que no nos vamos a tropezar. La marcha, eso es como marcha. Procuren iniciar con la izquierda, procuren iniciar a un paso igual todos, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde nos quedará fácil girar? ¿Derecha o izquierda? Hacia la izquierda, listo. Entonces, alguien toma la voz y hacia mi izquierda, o hacia quien tome la voz, ¿vas a tomar la voz? Hacia acá. Entonces, vamos a ir con el paciente. No vamos a transportar tan lejos. Vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Listo. Vamos a llegar acá, el paciente. Entonces, ¿vas a tomar la voz? Listo, perfecto. Hacia la izquierda. Stop ahí. Siempre que veamos un obstáculo, la persona que lo vea lo va a informar. Aquí hay un obstáculo. Pero si yo paso callado, puede que mi compañero de atrás no lo haya visto. Siempre que vamos a iniciar una marcha, debemos verificar que hacia dónde vamos, si hay obstáculos, si hay algún peligro, si hay un riesgo. ¿Listo? Muy bien. Obstáculo. Muy bien. Eso se debe hacer. ¿Listo? Alto. Entonces, vamos a decir que aquí vamos a descender al paciente. Voz preventiva, voz ejecutiva. ¿Cómo lo van a descender? ¿A piso de una o a la pierna? A full. Avanzar. Alto. Al suelo. A un. Excelente. Muy bien ejecutado la inmovilización y el transporte de paciente. Ya puede soltar cabeza, ya no hay problema. Para cualquier ejercicio que estemos ejecutando, cuidar la espalda, cuidar la espalda. Bienvenido. Se salvó. Listo, a grosso modo hemos visto qué es un primer auxilio, quién puede prestar un primer auxilio, cuál es el objetivo de brindar un primer auxilio y cuáles son las herramientas que tenemos dentro de nuestros equipos de primeros auxilios, en nuestros equipos de emergencias, cuál es el adecuado manejo y utilización de los mismos, cuáles son las situaciones que se nos presentan frecuentemente dentro de... Ahorita necesito a alguno de ustedes que me sirva de paciente para enfermedades súbitas. ¿Listo? Lo que tiene que ver con desmayos, convulsiones, ahí rápidamente algo que se debe hacer. ¿Listo? Entonces, la forma adecuada de cómo utilizar un inmovilizador cervical, la forma adecuada de cómo utilizar una férula espinal larga, ¿sí? Eso en cuestión de heridas y fracturas y luxaciones. Ahorita enfermedades súbitas que aparecen de la nada, una persona que se desmayó, ¿sí? Necesito un voluntario ya rapidito, eso no demora mucho. ¿Qué es lo que debemos hacer? Una persona que me dicen que se desmayó, pero vemos que su tórax se expande. Ojo, ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes de acercarnos aquí a ver si respira o no. No le vamos a pegar la oreja, no le vamos a pegar la cara. Ya sabemos por qué. COVID-19, no lo vamos a hacer. Con la visión podemos verificar si respira o no respira. De pronto lo que podemos hacer es colocarle un brazo a ver si respira o no respira. ¿Listo? Una persona que está convulsionando nunca se aprieta, nunca se sujeta, nunca se le colocan inmovilizadores ni nada de eso. No, ¿qué vamos a hacer? Procurar colocarle una sabanita, una cobijita para que no se golpee su cabeza. No le vamos a meter los dedos a la boca, sacarle la lengua, nada de eso, porque puede apretar y entonces nos amputa el dedo y le hacemos o hacia ese paciente una obstrucción de vía aérea con un cuerpo extraño que se va a convertir en nuestro dedo y lo vamos a matar por una vía aérea obstruida. No lo vamos a hacer.
Un paciente convulsionando, no le vamos a apretar, no le vamos a meter los dedos a la boca para sacarle la lengua, nada de eso. Dejemos que pase su convulsión, ¿sí? Lo que vamos a asegurar es que en su alrededor no vaya a haber escritorios, nada de eso que pueda tirarse el computador encima o algo que lo pueda lesionar. Lo dejamos que pase su convulsión, le colocamos una toallita, un saquito, algo debajo para que no golpee su cabeza. ¿Listo? Después de la convulsión, en ese caso, o si encuentra un paciente inconsciente porque se desmayó, se le bajó el azúcar, cualquier situación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Posición lateral de seguridad izquierda. ¿Por qué? Porque nuestros bronquios tienen una posición anatómica, ¿sí? En la cual para el lado izquierdo, ¿alguien tiene el micrófono abierto? El bronquio izquierdo me proporciona una facilidad de respiración a este paciente y por eso lo voy a colocar de posición lateral izquierda de seguridad. ¿Listo? En lo regular vamos a colocarlo de posición lateral izquierda. ¿Cómo lo voy a hacer si este paciente está así? Entonces, si identifico que no tiene ningún tipo de lesión, ¿sí? Ya aseguré el área, ya me coloqué los guantes, ya hice todo el protocolo de lo que hicimos, de lo que tiene que ver con prestar un primer auxilio, valoración de la escena, situación de la escena y todo el tema. Ya indagué qué pasó, no, es que se sentía mareado, se cayó, pero respira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar este brazo, ¿sí? Vamos a elevar este brazo, no tiene fractura, no tiene nada, voy a procurar elevarlo, ¿sí? Juan David, ¿estás sin sonido? Ya lo... Listo. ¿Listo? ¿Ya me escuchas? Ya, perfecto. Listo, perfecto. Entonces vamos a terminar con ¿Quieres que apague el micrófono? Para finalizar vamos a aprender lo que tiene que ver con posición lateral de seguridad izquierda, ¿listo? Entonces vamos a elevar este brazo, a tenerlo ahí y nos acercamos a mitad del cuerpo del paciente, vamos a tomar esta manito, vamos a tomar esta rodillita y él solito, eso no se necesita de fuerza, porque por misma mecánica corporal el cuerpo va a girar, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es, si tú estás inconsciente, no hagas fuerza, no hagas fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es esto. ¿Ya? La persona queda de posición lateral izquierda. Me respira mejor y si convulsionó o tiene secreciones en la boca, de una forma segura va a poderlas eliminar. ¿Listo? Mientras pedimos el apoyo y mientras llega la ayuda. ¿Listo? Esa es la posición lateral de seguridad izquierda con un paciente con una enfermedad súbita, un desmayo o cualquier situación que se presente al respecto de este. ¿Listo? Y nada, aquí finalizamos. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Sí, pero estamos en época de COVID. Presenta esta situación con tapabocas. ¿Hay que retirarle el tapabocas o se lo dejamos? La idea es dejarle el tapabocas porque igualmente así esté lateralizado, él va por un lado a botar su secreción. ¿Listo? Procurar que su paciente siempre tenga su protector nasobucal. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra pregunta para finalizar? ¿Nadie? Como pregunta, como recomendación, Sí. una capacitación así como esta, fue muy productiva y ojalá que ese día sí podamos asistir presencialmente. Hoy desafortunadamente por los problemas de orden público mucha gente no pudo ir. Pero de verdad, cuando queremos agradecerte por el tiempo, a los compañeros oficiales, a las compañeras de la ANL, por dedicar este tiempo tan valioso para todos nosotros. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por esperarnos, por su paciencia. Disculpen de pronto el retraso, de verdad que hicimos todo lo posible para que todo saliera bien, para que ustedes pudieran adquirir este aprendizaje y les agradecemos de verdad por apoyarnos y por su participación. Que estén muy bien, feliz día.